Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, versículo 126. Que hoy sea para ti una jornada de grandes bendiciones. Y claro está que siempre tomado de la mano de tu Padre Celestial. Y quiero agradecerte una vez más porque te sumas a este encuentro juntos con nuestro Dios para estar en su presencia en este día viernes 14 de mayo. Estamos terminando una semana de actividades y que podamos hacerlo con gratitud en nuestro corazón, pero con la disposición, como cada día, de presentarnos delante de Dios, de poder acercarnos a su palabra, de poder proponernos el desafío de seguir buscando sus consejos, de que nos dé la fortaleza para vivir conforme a su voluntad, conforme a los principios del reino de los cielos. En estos tiempos, tristemente, se vive en gran parte del cristianismo una vida espiritual o una experiencia religiosa aferrada a las tradiciones de determinadas denominaciones, determinadas iglesias que a través de sus puntos de vista, de sus dogmas, de sus interpretaciones teológicas, han pretendido y pretenden regir la vida y la conducta de los cristianos. Pero muchas veces esos dogmas, esas creencias, terminan solo siendo tradiciones eclesiásticas que distan de la palabra de Dios. Tiempo es de actuar, porque han invalidado tu ley, dice el salmista. Nosotros tenemos la palabra clara allí en las Sagradas Escrituras. Tenemos el consejo de Dios, tenemos sus mandamientos, a los cuales hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y siguiendo este pensamiento de hoy, yo quisiera que vayamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Marcos capítulo 7. Vamos a ver que en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, las cosas no eran muy diferentes a cómo las estamos presenciando hoy en día. Versículo 1 menciona que en cierta ocasión se juntaron a Jesús fariseos y escribas. Los fariseos, hoy no vamos a hablar de un personaje bíblico, sino que vamos a hablar de un grupo, y este grupo son los fariseos, que en ocasiones iban a la presencia de Jesús, pero no siempre con buenas actitudes, no siempre con buenas intenciones. Aunque sí Jesús llegó a tener fariseos que llegaron a ser discípulos fieles y entregados a su causa al 100%. Por ejemplo, tenemos el caso de Nicodemo, aquel fariseo que fue a Jesús de noche y viendo a Jesús en la cruz entendió que Él era su Salvador y se identificó con la iglesia del Señor. Tenemos también en el libro de Hechos de los Apóstoles al mismo apóstol Pablo, con pasado fariseo, aferrado a las tradiciones de sus antepasados, pero que llegó a ser el gran predicador a los gentiles. El grupo de los fariseos podríamos decir que era el grupo conservador del judaísmo, los que tenían la pretensión de defender la ley de Dios, pero a manera de sobreprotección de esta habían instituido leyes humanas, tradiciones que terminaban invalidando la ley misma de Dios para que fueran observadas sus leyes, sus mandamientos de hombres. Los fariseos eran personas influyentes, eran maestros de las escrituras hebreas, pero su propósito era adherir personas a ser prosélitos solamente a sus puntos de vista, solamente a su manera de ver y de interpretar la palabra de Dios. Desde el versículo 2 menciona que viendo los fariseos a los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, según su interpretación, esto es, no lavadas, los condenaban. En el verso 3 dice que los fariseos y los judíos se aferraban a la tradición de los ancianos, que si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y esto en realidad no tenía que ver con un aspecto de higiene, sino con un aspecto ritual. Claramente allí dice que era una tradición. Uno no se higieniza por tradición, lo hace por necesidad, lo hace por salud, pero en este caso había un aspecto que tenía que ver con un ritualismo que ellos habían implementado a través de esta tradición de los ancianos.
Verso 5. Le preguntaron los fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Claramente ahí no dice manos sucias, dice manos inmundas. Tenía que ver justamente con un aspecto religioso, sujeto a la tradición de los ancianos. Verso 6. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús cuestiona la postura de estos fariseos formalistas, ritualistas, que defendían, según ellos, su postura por medio de las Escrituras, según su parecer. Aquí Jesús también, por medio de la palabra de Dios, les está demostrando de que la actitud de ellos ya estaba profetizada. Les dice y les menciona lo que el profeta Isaías dice: este pueblo de labios me honra. En su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de enseñanza, pareciera que honraran a Dios, pero dice el profeta: pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Jesús les dice: en vano me honran, porque ustedes enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Y dice más Jesús, versículos 8 y 9, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y el énfasis de Jesús en este incidente es bien pronunciado, bien marcado. Verso 13, nuevamente: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Mi querido amigo y amiga de Jesús, si tú en este tiempo estás buscando del Señor, si tú sientes que el Padre Celestial te está llamando, empieza a conocerlo a través de las Escrituras, y que aunque tú busques a una persona, a un guía, para que te pueda ayudar en la comprensión, no obstante, filtra todo a través de las Sagradas Escrituras, que sea Dios a través de su Santo Espíritu el que te dé el conocimiento, el discernimiento, para saber y aceptar cuáles serán tus creencias fundamentadas a través de la Santa Biblia. Y si en este tiempo tú eres un hijo de Dios, que participas de una congregación, que eres parte de una iglesia, de una denominación, no obstante, también permite que sea Dios a través de sus Sagradas Escrituras el que pueda definir tu fe, que tú puedas ver si en el lugar en el que estás es en el que realmente Dios quiere que estés. Recuerda, muchos fariseos, cuando escucharon a Jesús, decidieron dar un paso al costado de esas tradiciones, dar un paso al costado de un formalismo ritualista, para unirse al Maestro Celestial, para adherirse a la doctrina pura del Evangelio y a vivir conforme a los principios del reino de los cielos. No tengas temor de buscar el camino de Dios, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice el Proverbio 16, versículo 25. Mi invitación en este momento es que puedas acercarte a Dios con un corazón sincero, a Él y a su palabra, con el propósito de vivir los principios de su reino, de vivir en su presencia para gloria y honra de su nombre. Que Dios te bendiga.